Muy bien, bienvenidos a la clase número 17 de nuestro curso Consejería Bíblica. Estamos ya en la clase 17, prácticamente estamos ya casi en la mitad. Y hoy día vamos a ver el tema de disciplinas espirituales del consejero bíblico, la segunda parte, la continuación. ¿Sí? Entonces, necesitamos, pues ahora que se está poniendo, o se ha puesto bastante de moda esto de hacer ejercicios y hacer deporte. Y es bueno, claro que sí. Las chicas, las señoras, ¿no? Quieren cuidarse, uno, la figura y también, pues, de paso, la salud, ¿no? Y está muy bien. La escritura también nos llama a ejercitarnos, y ejercitarnos demanda un esfuerzo, una disciplina, una dedicación, romper la inercia, romper la zona de confort, ¿no? Levantarse del sillón o de la cama donde estás viendo tu televisión o tus canales de cable, o tu Netflix, ¿no? O tantas otras plataformas que existen ahora donde puedes ver las películas que quieras, ¿no? Entonces, todo eso demanda un esfuerzo, una disciplina en cuanto al ejercicio. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, mis hermanos, pero desde una perspectiva eh, espiritual, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva espiritual. Y justamente hay que esto también sea una sacudida de hombros, ¿no? Es como si alguien nos agarrara de los hombros y nos sacudiera, ¿no? Nos sacudiera para, oye, reacciona, ¿no? O sea, no seas flojo, ¿no? No seas ocioso, no seas haragán. Y desde la perspectiva bíblica también, ¿no? Hemos visto ya en la clase pasada, en la clase 16, hemos visto ya sobre la escritura, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la adoración y hemos hablado sobre la evangelización. Para muchos, algunas disciplinas son nuevas, ¿no? Normalmente cuando se pregunta qué entiendes por disciplinas espirituales, normalmente vamos pues a la oración, ¿no? El ayuno, la lectura bíblica, el devocional, nada más, ¿no? Nada más, y ahí nos quedamos. Entonces estamos ampliando nuestro rango, nuestra gama de comprensión de lo que realmente son las disciplinas espirituales. Y hoy día vamos a ver algunas más y seguramente que no vamos a cubrir al 100%, pero las vamos a mencionar. La otra disciplina espiritual, mis hermanos, es el servicio. El servicio. Así es, casi cuando alguien le pregunta las disciplinas espirituales a un cristiano, normalmente no menciona eso, ¿no? El servir. El servir es una disciplina espiritual, mi hermano. Es un corazón consagrado, está disciplinado para trabajar duro. Es interesante esta expresión porque realmente si tenemos un corazón consagrado, santificado, apartado para el Señor, está disciplinado para trabajar duramente. Porque el trabajo del siervo, el trabajo del cristiano, es duro, mis hermanos, es fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, hay una historia que leí por ahí en un libro sobre el Pony Express, ¿no? El Pony Express era un sistema de correo en los Estados Unidos en el cual se cubría pues prácticamente de océano a océano, ¿no? Se hacía en caballo. Se entregaba las cartas tenían un costo bastante elevado y prácticamente se cubría a veces en una semana o dos, de repente todo el recorrido. Y para cubrir todo el recorrido del sistema de correo de Pony Express lo hacían a caballo, ¿no? Jinetes a caballo, llevaban pues una carga, sus cartas, un cuchillo y una pistola, nada más, ¿no? Y normalmente a veces iban bastante ligeros de ropa, ¿no? Incluso cabalgaban en camisa nomás, aún en el frío de la noche, ¿no? Era un muy sacrificado este servicio, ¿no? Tanto es así que a veces para hacer la convocatoria de vacantes laborales, ¿no? Para los que querían trabajar en el Pony Express, se ponía pues que sean muchachos delgados, ¿no? Eh, Entre 18 años en promedio y de preferencia huérfanos, ¿no? Que realmente no, que van a trabajar de día y de noche con alto riesgo en su vida, ¿no? Con un riesgo de muerte bastante alta, ¿no? Y de preferencia huérfano, decía, ¿no? Era un llamado, una convocatoria a un trabajo bastante sacrificado, ¿no? Y dice que nunca le faltó jinetes a este servicio de correos, ¿no?
haciendo un poco la analogía con el llamado al servicio cristiano, ¿no? Cuando uno llega a los pies de Cristo y sirve al Señor, eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Muy, muy, muy interesante esto, la comparación, porque el Señor nos llama a venir a morir, ¿no? A negarnos a nosotros mismos y sufrir, ¿no? Seguirle, siguiéndole a Él, tomando nuestra cruz, viniendo a morir con Él. Ese es eh, ampliando un poquito lo que les comentaba, ¿no? El servicio y trabajo para Dios no es para los que estén ligeramente interesados, ¿no? Te costará o te puede costar la vida, ¿no? Es interesante esto porque el Señor no llama al servicio, a un servicio mediocre, ¿no? Eh, te sirvo cuando puedo, te sirvo cuando tenga tiempo. No es un servicio de esa manera. Y no estoy hablando solamente del ministerio pastoral, estoy hablando de todo cristiano. Todo cristiano de una u otra forma sirve o debe servir al Señor. Ya, yo no caigo mucho en el tema de las expresiones estas que a veces se mencionan dentro de la iglesia y en predicaciones donde dice el que no sirve, no sirve, ¿no? El que no sirve, no sirve, ¿no? Eso lo he leído hasta, creo que por las redes sociales. Y es un poco insultante. Por eso que no lo menciono como un tema de que no estoy de acuerdo con eso. Pero Dios no necesita el tiempo que te sobra, mi hermano, mi hermana. ¿De acuerdo? Entonces, todo creyente en realidad es un siervo. Y cuando hablamos de que uno es un siervo de Cristo, siervo, la palabra significa doulos, ¿no? Del griego doulos. Y doulos significa sirviente, esclavo. Eso es lo que significa. Entonces, cuando la palabra o el apóstol Pablo dice, o nosotros somos siervos, está hablando que somos esclavos de Cristo. Entonces, un esclavo no es optativo. Un esclavo no tiene la opción de decir, bueno, hoy día no quiero trabajar, hoy día no quiero servir, no quiero hacer nada. Un esclavo sirve sí o sí. Entonces, si decimos que nosotros somos siervos del Señor, entonces, y ahí viene lo interesante, mis hermanos, porque esta palabrita, yo lo he explicado en otros estudios, pero lo vuelvo a recalcar si es que ya lo han oído, y si no, en buena hora. La palabra líder, ¿no? Que lo hemos tomado del anglosajón o de la palabra del inglés, ¿no? Y lo hemos tomado líder como alguien que lidera, alguien que es jefe, alguien que es más allá de un jefe, alguien que da el ejemplo, alguien que tiene la capacidad de organizar, de crear, planificar, ejecutar. Entonces, ese criterio lo hemos traído a la iglesia, ¿ya? Pero cuando hablamos de líder en la iglesia, no debe ser el criterio del mundo. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, hablamos de siervo. ¿Qué quiere decir? Que un líder en la iglesia es un siervo. Alguien que está liderando un grupo pequeño, un estudio bíblico, es un siervo. Ah, el líder de jóvenes. Ah, el líder de varones, el líder de mujeres, el líder de matrimonios. Ese líder no es el líder a la manera del mundo. Es un líder a la manera de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un siervo, que está sirviendo. Yo que tengo este ministerio, que soy el promotor de este ministerio, que guío enseñando la palabra, que enseño a través de YouTube, el hermano es la eminencia, es el erudito. No, no, no. Yo soy el siervo de ustedes. Yo les sirvo al Señor sirviéndole a ustedes. O sea, si yo digo, yo soy el líder del ministerio, ya, yo soy el que está más abajo de todos ustedes. Esa debe ser la comprensión, mis hermanos, dentro de la iglesia incluso. Sobre todo de la iglesia. Entonces, cuando alguien dice al pastor, a veces hay pastores, ¿no? Y estos son casos genuinos, verdaderos, mis hermanos. Al pastor a veces le dicen, hermano, no, un momentito, disculpe, yo soy pastor. Ahí ya vemos que hay un corazón hinchado de orgullo, y pronto a ser explotado por el mismo Satanás. Porque es el arma poderosa de Satanás, el orgullo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Hermanitas que a veces, yo he estudiado con hermanitas
que sabían que cuando se graduaban nunca iban a llegar a ser pastoras, porque en el ministerio que estamos no existen las pastoras, bíblicamente no existen las pastoras. Pero muchas hermanitas se iban a otras denominaciones donde sí se nombran a las mujeres pastoras y se iban por el título y estudiaban por el título de que las llamen pastoras. Es más, algunas se hacen su solapero, ¿no? Su solapero que dice pastora. Y eso no es así. ¿De acuerdo? Eso no es así. La esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. Y esto también tengo un estudio en YouTube. Vamos a suponer que tú eres un neurocirujano, ¿ya? Eres un doctor especializado en operaciones al cerebro muy delicadas, ¿ya? Entonces, como tú te casas, entonces tu esposa también es neurocirujana, pero no he estudiado, pero como es tu esposa, vas a ser neurocirujana. ¿Sería bueno, válido eso? Por supuesto que no, por supuesto que no, y ese es un ejemplo, pero cierro el paréntesis porque no es nuestro tema el día de hoy, pero qué bueno que salga, ¿no? Ustedes estudiantes de la escritura, entonces cuando diga, ustedes son, terminamos el curso, Dios permita, ¿no? Ustedes son nombrados como consejeros bíblicos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Siervos. Siervos consejeros bíblicos. Van a servir a otras personas. Van a ayudar a otras personas. Le van a lavar los pies a otras personas. ¿Se dan cuenta? Ese es el líder en la iglesia. Y ese es el corazón que uno siempre debe tener. Cuidado, se filtra el orgullo, mis hermanos. Peor aún decir, ¿no? Pastor, pastor. No, no, un momentito, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Peor todavía, mis hermanos. Pero bueno. El servicio, mis hermanos, no necesariamente tiene que ser público. No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser manos, ¿de acuerdo? Hay servicios que son muy discretos. Por ejemplo, el pastor va a dar la predicación, prepara, se pone al frente, ¿no? Se pone al frente, comienza a exponer la palabra y él está dando un servicio al Señor. Pero hay muchas personas, de repente, muchos más importantes que el mismo pastor que está dando la prédica, que son los que limpiaron el local, los que arreglaron las sillas, los que acondicionaron el sistema de amplificación, de sonido, etcétera, etcétera. O sea, hay personas sirviendo atrás. Y no quiere decir que son menos importantes que el pastor que está exponiendo. Hermano, pero ¿cómo va a decir que usted, el pastor que está exponiendo, no es más importante? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ese pastor puede estar exponiendo la palabra, pero puede estar viviendo en pecado. Y el hermano que limpió el local, que barrió, que trapeó, está consagrado al Señor. ¿Se puede dar eso? Sí, por supuesto que sí. No recuerdo ahorita el predicador, un gran teólogo dijo, muchos grandes expositores de la palabra, ¿no? Cuando estén haciendo la cola para recibir las coronas, ¿no? Haciendo un sistema figurado, obviamente, algunos van a estar al último, pero el que barría, el que limpiaba, el que ayudaba, el que colaboraba, el misionero que estaba olvidado en un pueblito, ese va a estar adelante. Y es interesante la analogía, ¿no? Y no deja de tener verdad. ¿Ya? Entonces, y el servicio, mis hermanos, también hay que quitarnos ese paradigma, ese chip de pensar que el servicio solamente es en la iglesia. Algunos piensan que porque están 7 días a la semana metidos dentro de la congregación, son más espirituales. O porque tienen un cargo, un ministerio dentro de la iglesia, son más espirituales. No necesariamente, mis hermanos. El servicio se puede dar o se da también fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí, con los dones, talentos que el Señor te ha dado y tú vas y ayudas y haces un montón de cosas para la gloria del Señor, entre el Señor y tú a veces nada más. Ese es un servicio fuera de la iglesia. ¿Mm? El que vayas y visites a un anciano, una anciana, que ayudes en su casa, que lo ofrendes, etcétera, etcétera. Ese es un servicio fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Al menos todos los creyentes, si tú eres creyente, tienes un don al menos tienes, si es que no más. Y lo estás usando para la gloria del Señor. Esa es una pregunta que tú te tienes que responder. Hebreos 9:14 dice, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. La palabra habla de servir, ¿de acuerdo? Habla de servir. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis.
y seguiréis. Este versículo es poderosísimo también, mis hermanos. Hay mucho ahí. Hay mucho. Solamente en pos de Dios. Dice, hay que andar, hay que temer, hay que guardar, hay que escuchar, hay que servir, hay que seguir. Tantas cosas. Pero hoy queremos resaltar el servicio. Está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Se vuelve un principio bíblico. Mateo 8, los versículos 14 y 15 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra de postrada en cama con fiebre. La suegra de Pedro estaba con fiebre. ¿Y qué hace el Señor? Toca a la mujer, toma su mano y la fiebre la dejó. El Señor sana a la suegra de Pedro. Y todos nos quedamos con eso. Cuando leemos este pasaje bíblico, todos dicen, ay, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Es más, el título dice en nuestras Biblias a veces, que títulos no son inspirados, obviamente. Alguien le puso ahí la editorial, alguien le puso, dice, la sanidad a la suegra de Pedro. Y nos quedamos con eso, de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y es verdad, por supuesto, ahí lo dice la Escritura. Pero lo que hay que resaltar, y hoy quiero resaltar, es lo siguiente. Y la fiebre la dejó y ella se levantó. Estaba muy mal, para estar en la cama estaba mal, ¿de acuerdo? En la cultura oriental, si no estás mal, no estás en la cama, estás haciendo algo, ¿no? Es igual como nuestras provincias de nuestra selva, nuestra serranía. Si no estás mal, estás en la chacra, sigues en la chacra. Pero si estás ya, que pues estás volando en fiebre, estás adolorido, con el cuerpo golpeado, el cuerpo mal, entonces está en cama. Entonces esta mujer, la suegra de Pedro, estaba en su cama, estaba mal. Por eso que la palabra dice, y le sanó la fiebre le dejó, ¿y qué hizo ella? Ella se levantó de la cama. ¿Y qué hizo? Y le servía. Y le servía. Esta mujer fue sanada y le comenzó a servir al Señor. Y no solamente al Señor, sino a todos los que estaban con él. Interesante esta palabra, mis hermanos. Interesante. Por eso que siempre que alguien dice, hay que pedir sanidad por fulanito de tal, y siempre hago el hincapié. ¿Es creyente o no es creyente? Si es creyente, bueno, hay que pedir sanidad por el Señor y que el Señor cumpla su propósito, su vida sea glorificada, ¿no? Que el Señor sea glorificado en la vida de este siervo. Pero si no es creyente, ¿qué necesita? Sanidad espiritual. Sanidad espiritual. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando este inconverso se sane? Se va a sanar, dijo, bueno, gracias a la medicina, gracias, bueno, estuve bien, tuve suerte, ya me sané, ¿no? Peor aún, ¿no? Porque le ha estado pidiendo a la Virgencita, al Santito, le ha estado pidiendo a Buda, le ha estado pidiendo al Hare Krishna, a quien sea, y dice, ay, él me ha sanado gracias al Hare Krishna. Y sigue perdido, y se puede morir al día siguiente y se va al infierno. Entonces, ¿qué necesita? Sanidad espiritual. Comprender que solamente Dios lo puede sanar. Y lo puede sanar, obviamente, en primer lugar, espiritualmente. Y con la sanidad espiritual, seguramente el Señor le puede dar también la sanidad física. Y si Él comprende eso, se va a levantar. Y se va a dar cuenta y le va a servir al Señor. Hay tantas historias, mis hermanos. Hay un gran teólogo que era un joven rebelde, como todo joven, a los 18 años. Él iba en un carro a toda velocidad con sus amigos y todo, y él salió, hubo un choque, se arrancó el carro, algo pasó, la cosa que él salió disparado del carro y fue arrastrado como 50 metros. Entonces, ahí nadie, no era para que sobreviva, pero él sobrevivió, solamente tenía unas raspones en la espalda, pero estaba vivo, y estaba bien, y estaba consciente. Entonces él entendió en ese momento y dijo, Señor, si me ha sanado, si me ha librado de la muerte, es porque algo quiere de mí. Y él en ese momento dijo, le voy a servir. Le voy a servir. Y hasta ahora le sirve. Es interesante eso. Entonces, mis hermanos, no sanidad espiritual primero. ¿De acuerdo? Y de repente tú, ¿no? Y yo, ¿hemos sido sanados o no? ¿Ustedes qué dicen? Piensan. Ustedes mismos respóndanse, ustedes que están viendo el video.
¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes han sido sanados o no? Por supuesto, hemos sido sanados. Todos estábamos mordidos con el pecado, estábamos destinados a morir eternamente y el Señor nos salvó. Entonces, si yo entiendo que me ha salvado, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hizo esta mujer, servirle. ¿Mm? Primero de Samuel 12:24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Tremenda esta palabra. Tremenda. No tengo nada más que añadir. Avanzamos. Isaías. Mire qué interesante Isaías, porque dice que ahí estaba la visión y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es limpiado de su pecado, de su boca, de las cosas que decía, hablaba, ahora iba a hablar de Dios. Entonces, es interesante porque Isaías recibe una comisión, ¿no? Entonces, en el versículo 8, lo pueden leer después, ya han leído 6, 7, ahora leo el 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya Isaías había sido limpiado, había sido purificado. El Señor, ¿qué tenía que hacer? Simplemente darle la orden a Isaías. Isaías, ya tú de ahora en adelante, pero el Señor en esa soberanía que nos da la oportunidad de participar, de ahí la importancia de la oración, mis hermanos. Dice, pero ¿para qué voy a orar si el Señor ya sabe todo? ¿Para qué le voy a pedir algo que ya sabe que le voy a pedir? Es esa es una respuesta bastante inmadura, por no decir otra palabra, ¿no? Es como el que bota su envoltorio de su galleta, de su helado, lo que sea, por la calle, ¿no? Y alguien le llama la atención y le dice, oye, no ensucies la ciudad no es un basurero. Ahí hay un tacho de basura, bótalo ahí. Si no, lo boto ahí para que lo limpie, para que tenga trabajo los de la municipalidad, si no, ¿cómo le van a dar trabajo para que limpie? ¿No? Es una respuesta bastante tonta, ¿no? Entonces, a veces decir, ¿para qué voy a orar si el Señor lo sabe? En un creyente es algo tonto también. Entonces, el Señor pregunta, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías sale, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la actitud. Todo creyente debe decir esto. ¿Por qué? Porque todos hemos sido limpiados, mi hermano. En aquella cruz, bueno, todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, ¿no? Hemos sido limpiados en aquella cruz. ¿Y qué debemos decir? Heme aquí, envíame a mí, donde sea, donde sea. Envíame a predicar a mi vecino, envíame, yo voy. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio tiene que ser en amor los unos a los otros también. O sea, el servicio es integral, hermano. El servicio es integral, omnidireccional, 360 grados. Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes se sentaban? Los importantes, los que iban a participar del banquete, de la cena, ellos estaban sentados. Y los que servían eran los que traían los platos, traían la jarra con el vino, traían los piqueos, los bocaditos, ellos estaban sirviendo. ¿Quiénes eran más importantes? ¿Los que estaban sirviendo o los que estaban sentados? Claro, los invitados en el banquete. Pero ¿qué dice el Señor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor está diciendo eso. Y a veces nosotros nos creemos importantes también. Por cualquier cosa, mis hermanos, nos sentimos importantes, pero miremos siempre a nuestro modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y ahí digo, yo me estoy sintiendo importante, pero miro a Cristo y digo, mi Señor estaba como el que sirve, y yo no puedo ser más que mi Señor. Espero que me estén entendiendo, mis hermanos. Primera a los Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis
convertisteis de los ídolos a Dios, de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios verdadero. Entonces, si nos hemos convertido al Señor, si el Señor nos ha transformado, nos ha hecho nacer de lo alto, nos ha regenerado, ¿qué tenemos que hacer? Servir al Dios vivo y verdadero. Qué interesante esto de Dios vivo y verdadero, porque a veces hasta cuando oramos pensamos que estamos orando al aire, al vacío, al éter, por si acaso. Y no es así. Estamos orando al único Dios vivo y verdadero. No hay más. Y no hay nadie más después de él, ni antes de él. Entonces, cuando le servimos, servimos a Dios. Por eso que va a haber una palabra que va a decir, hagan las cosas como para Dios. Acá hay un pensamiento interesante que encontré. Dice, se necesitan, ¿no? Se necesitan voluntarios talentosos para servicio difícil en la expresión local del reino de Dios. La motivación para servir debe ser la obediencia a Dios, la gratitud, la alegría, el perdón, la humildad y el amor. El servicio de rara vez será glorioso. A veces la tentación de renunciar al lugar de servicio será muy fuerte. Los voluntarios deben ser fieles a pesar de las largas horas, los resultados escasos o no visibles y posiblemente la total falta de reconocimiento, excepto de parte de Dios para toda la eternidad. Qué interesante. Si gusta, después pausas el video, lo vuelves a escuchar o lo vuelves a leer. Pasamos a otra disciplina espiritual y es la administración o la mayordomía. Sí, ¿de qué debo ser mayordomo? ¿De qué debo administrar yo? El tiempo. Una de las cosas, el tiempo. Tenemos un estudio sobre MCI, Mayordomía Cristiana Integral, está en YouTube, lo puedes buscar como complemento. Estamos haciendo un barrido nada más acá, pero ahí ampliamos un poquito más. Entonces, el tiempo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Segundo los Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo. Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? En la mañana a veces hay una bruma, ¿no? Una neblina, va pasando las horas, sale el sol y se desvanece esa neblina. Dice que así es nuestra vida. Así es nuestra vida de frágil y efímera y rápida. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Interesante. Va tomando peso estos versículos, ¿sí o no? De acuerdo a lo que vamos estudiando. Ay, sí, mira qué interesante. Eso es lo que dice este versículo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué más debo administrar? ¿O debo ser un mayordomo fiel? Con el dinero, mis hermanos, con el dinero, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que proveer, no hay que despilfarrar, hay que aprender a ofrendar. ¿Qué más? Talentos, talentos. Tú tienes talentos, tú has nacido con talentos y también Dios te ha dado dones. Entonces tienes talentos y tienes dones. Eres cristiano, el Espíritu Santo te ha dado dones. Uno al menos. Y tienes talentos también que son naturales. Tú has nacido con esos talentos que Dios también te los ha dado. Todo lo hemos recibido de Él. ¿Y para qué lo debo usar? Lo debo usar para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y eso, estos talentos muchas veces nos generan ingresos a nosotros. Claro, tienes un talento, por ejemplo, eres un carpintero, haces unos buenos muebles, eres un ebanista, haces bonitos tallados. Entonces, ese es un talento que Dios te ha dado. No todos tienen ese talento, pero Dios te lo ha dado. Algunos van a hablar de las 3 T's, las 3 T, ¿no? Las 3 T. Tesoros, ¿no? Ahora haciendo referencia a las cosas materiales, dentro de ellas el dinero, talentos, ¿no? Talentos, tus habilidades, el tiempo, ¿no? Que debemos ofrendarle al Señor, debemos dedicarle para la gloria de Dios, ¿no? Y unos van a aumentar una 4 T, que es el testimonio, ¿no? O sea, tu vida cristiana.
Pasamos a otra disciplina, el ayuno, ¿no? El ayuno sí normalmente dice, ¿qué disciplina es espiritual? Ah, la oración, el ayuno. Pero entendimos realmente qué es el ayuno. Algunos entienden que ayuno es matarse de hambre, ¿no? O hacer dieta, o dejar de comer simplemente. Entonces, hay que especificar bien porque cuando hablamos de ayuno, nosotros los creyentes nos referimos al ayuno cristiano, ¿ya? Porque encontramos ayuno en otras partes también. Hay uno en el yoga, hay uno para limpiar el estómago, hay uno para fortalecer el sistema inmunológico, hay uno de los hindús, hay uno de los orientales, hay uno, diferentes ayunos. Pero cuando nos referimos nosotros al ayuno, nos referimos al ayuno cristiano y necesitamos entender qué es el ayuno cristiano. También tenemos un estudio en YouTube sobre el ayuno, búscalo. El ayuno cristiano es abstenerse voluntariamente de no ingerir alimentos con propósitos espirituales, con propósitos espirituales, ¿de acuerdo? Con propósitos espirituales. Ese es el ayuno, ¿ya? Y ojo acá, les voy a dar un dato muy, muy importante en relación al ayuno. El ayuno no es para hacernos aceptables a Dios o agradar a Dios, nosotros, ¿ya? Ese es un criterio o un mal criterio que hay que quitar de nuestra mente como cristianos. Cuando yo hago un ayuno, no hago, vuelvo a repetir, para ser aceptado por Dios o aceptable a Dios, o para que Dios haga mi voluntad o lo que le estoy pidiendo o forzarlo. Ese no es el criterio del ayuno, mis hermanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros ya en la obra de la cruz somos aceptados por Dios. No necesito hacer ningún sacrificio, si no estaría pensando que yo estoy haciendo alguna obra, necesito hacer alguna obra para que Dios me acepte o Dios me oiga o sea aceptable a Él, ¿de acuerdo? No es ese el criterio. Ya en Cristo somos aceptos, somos aceptados en Dios. No necesito hacer ninguna obra, ¿ya? Porque si no estaría cayendo en el pensar que el ayuno eh, es una forma de, ¿cómo se dice esto? Ahorita me voy a acordar, se me fue la palabrita, ¿no? A ver si alguien puede abrir su micrófono con toda confianza, cuando uno hace como una penitencia, ¿no? Como uno hace como una penitencia para que Dios me escuche, y ese no es el criterio. Dios ya me escucha en Cristo, ¿de acuerdo? Ese es el punto, ¿ya? Entonces hay que quitar eso. No, el ayuno no es un tipo de penitencia, ¿ya? No es un tipo de penitencia. No es un tipo de penitencia, ¿ya? Nosotros no necesitamos hacer ninguna obra para ser aceptos por Dios. Ya lo somos en Cristo, ¿ya? Como un sacrificio, Jorgito. Como un sacrificio. Muy bien, gracias, Ricky. Como un sacrificio. No necesito hacer ningún sacrificio. Ya no es porque, ya porque tenga más hambre, ya Dios me va a escuchar, o Dios me va a aceptar, o, o voy a forzar la voluntad, o Dios está en mi contra, ¿no? Que no me quiere hacer caso. No, no, ese no es el criterio, lo vamos a aprender ahorita. Algunos hablan de hacer ayuno, por ejemplo, de malas juntas, ¿no? Algunos por ahí he escuchado de hacer ayuno de malas palabras, hacer ayuno de mal carácter, hacer ayuno de ver cosas, ayuno de noticieros, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? La escritura habla de ayuno en relación al alimento, ¿no? Siendo bíblicos, habla de relación al alimento. Ahora, si tú tienes ayuno de malas palabras, por ejemplo, entonces consagra tu lengua al Señor y deja de hablar malas palabras, deja de hablar lisuras. Y si tú sabes que tienes amistades que te conducen a pecar, borrachera, etcétera, etcétera, entonces no hagas ayuno de esas personas, simplemente descártalas, no alimentes tu carne. No, voy a hacer ayuno de los juegos, ¿no? De los juegos, porque los juegos me hacen perder dinero, ¿no? Etcétera, etcétera. No seas ludópata, no seas una persona que sea adicta a los juegos. Si tú le cedes tu voluntad a algo y eres esclavo de eso, entonces, ¿qué tienes que trabajar ahí? En tu carne, en tu carne, ¿ya? Entonces, tómalo como un ayuno o matar tu carne, pero no alimentes tu carne, ¿ya? Tómalo como quieras, como un ayuno si quieres, pero no alimentes tu carne.
Es interesante porque el ayuno habla de dejar de comer, pero no de tomar agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Señor Jesús dijo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra, no dice tuvo sed. Entonces entendemos que el Señor sí tomaba agua. Lucas 4:2 dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada de aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, nuevamente. No habla de sed, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado con de repente dejar de tomar agua, ¿no? Científicamente también el ser humano dicen que puede vivir sin tomar agua 3 días, ¿no? Ha habido casos de tropas en el desierto que han aguantado un poquito más sin agua, ¿no? 4, 5 días, 6 días. Pero igual, el ser humano necesita agua, ¿no? Entonces acá habla de hambre, ¿no? Sed. Hay uno parcial, ¿no? Se considera parcial cuando tú dejas algunos alimentos, ¿no? Algunos alimentos, o por ejemplo, tú haces un ayuno de solamente tomas jugos, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes hacerlo así. Daniel, por ejemplo, en 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con siervos por 10 días y nos des solamente legumbres y agua, ¿no? Legumbres y agua, nada más. Frijoles, legumbres y agua, nada más. Eso decía, ¿por qué? Algunos dicen, ¿por qué hacía esto Daniel? Daniel no quería contaminarse con los alimentos de los babilonios, ¿no? Entendemos que sus carnes eran seguramente sacrificadas a ídolos, había ciertos rituales en el tema de la comida, entonces lo que la gente no quería comer, ¿no? Normalmente la gente seguramente no quería comer, hasta ahora nosotros, ¿no? ¿Quién quiere comer lentejas? Nadie. Los nietos, los chicos, lentejas, frijoles, payares, garbanzos, no, no quieren, no, 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 no. A veces también los adultos caemos en esto, ¿no? Y entonces él dice, eso deme, las legumbres y agua, nada más. Y el Señor los bendijo, ¿no? A Daniel, ahí está. El mismo Juan el Bautista también, ¿no? Era como un ayuno parcial, comía langostas y miel. ¿Toda su vida comía eso? No necesariamente, ¿no? La Biblia no lo especifica, pero dice que eso lo que había en el desierto para que el hombre se alimente, ¿no? Entonces, esa era su dieta, langostas y miel silvestre. Se podría considerar como un ayuno parcial. Hay ayunos total, sí, hay ayunos totales, ¿no? En el caso de Esdras, por ejemplo, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. He ido allá, no comió pan ni bebió agua, especifica la escritura, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Porque estaba triste. ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su propósito? Estaba triste. Y por ese motivo él ayuna. Pablo también, ¿no? El apóstol Pablo, cuando tienes encuentro con Cristo, pasa algo fuerte espiritualmente en su vida, que él dice que estaba ciego, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió 3 días. Qué interesante la palabra, ¿no? Y este es un hecho científico que la escritura, que la ciencia lo confirma, ¿no? 3 días estuvo sin comer y beber agua. Después de esos 3 días se le cayó la de cama, vino Ananías, ¿no? Y el hombre, pero tuvo ese impacto. Y esos 3 días no comió. Me imagino que estaría como, no digamos en un trance, pero estaría tan absorto, ¿no? En ese encuentro con Cristo, que no tenía otra prioridad que solamente pensar en lo que había pasado en su vida. Y de ahí ese hombre nunca volvió a ser el mismo. Y eso es lo que nosotros debemos ser, mis hermanos. Hemos tenido un encuentro con Cristo, ese impacto nos hace una nueva creación. Interesante. Hay un ayuno sobrenatural también, ¿no? Ahí está Moisés ayunando 40 días, ¿no? El profeta Elías también en el mismo lugar, ayunando 40 días. El Señor Jesús también ayunando 40 días. Entonces, eso se podría considerar como un ayuno sobrenatural, ¿no? Un ayuno sobrenatural. Hay personas que lo han hecho, sí. Sí. ¿Lo hacen ahora en la actualidad? Sí, también, ¿no? Llega un momento en que el cuerpo ya no te pide comida, ¿no? Como que se va, ¿no? En el día también a veces ha pasado, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado que por motivos de trabajo, ¿no? Por trabajo, ¿ah?
no necesariamente porque han estado ayudando, sino por trabajo, han estado tan metidos en el trabajo, tan metidos en el trabajo, que no han desayunado ni han almorzado, ¿no? Y su cuerpo les ha pedido comida en cierto momento, pero como han estado metidos en el trabajo y tenían que entregar de repente un trabajo, o han estado laborando, ¿no? Haciendo una obra en el trabajo, entonces ha pasado 2, 3, 4, 5 de la tarde y ya su cuerpo no tiene hambre. Llega la noche y dice, sí, no tengo tanta hambre, dame un poquito nomás. ¿No? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. No por ayuno, sino por trabajo. Y las veces que he hecho ayuno, ahí sí las tentaciones para comer me han caído por todos lados, ¿no? Como que pareciera que al enemigo no le gusta, ¿no? Ahora, mis hermanos, para ampliar un poquito más el tema este del ayuno, el ayuno no solamente es ayunar y matarse de hambre, o sea, estar pensando, me chilla la barriga, ¿no? Ah, ya falta poco, ya, ¿hasta qué hora dijo el hermano que iba a... ¿No? A ver, ya vamos a hacer nuestro ayuno, ya se vienen nuestros ayunos, nuestras vigilias también. Dice, ¿hasta qué hora dijo el hermano? Uy, la 3, ya falta una hora, ya falta una... Están pensando en que a qué hora va a acabar el ayuno. ¿Y por qué? Porque no le han dado un propósito el ayuno. ¿Cuál era el concepto que les di? No ingerir alimentos con propósitos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, estás ayunando por tu esposa, por ejemplo, por tu esposo en el caso de las damas, ¿no? Y sientes ese hambre, ¿no? Tu cuerpo, tu barriga chilla, ¿no? Habla, ¿no? Reniega. Cuando pasa eso, entonces tú tienes que pensar en el propósito por el cual estás ayunando, ¿ya? Y no es, ya voy a ayunar, ya no voy a comer. Y te olvidas que no vas a comer y estás en tus cosas, o distraes tu mente. No es eso. Tienes que estar concentrado en el propósito por el cual estás ayunando. Puedes estar en el trabajo, seguramente, pero estás orando, estás meditando en la palabra, estás intercediendo por la persona que estás orando, o por el motivo. Ahorita vamos a ver algunos motivos. Pero tiene que tener un propósito. En el ayuno espiritual, el ayuno cristiano tiene un propósito. No es matarse de hambre, es decir, ya falta poco, 5 minutos, ¿no? Estamos como fin de año, ¿no? Faltan 5 para las 12, ¿no? Ya, 4 minutos, ¿no? 5 minutos, 4 minutos, 3, 2, 1, un minuto. Y después contamos los segundos y ahí pues a comer, ¿no? Ese no es el sentido, mi hermano. ¿Ya? Entonces, hay que darle un propósito al ayuno. Acá algunos motivos por los cuales se puede ayunar. Normalmente, y este es otro dato importante, normalmente los ayunos se ven bastante en el Antiguo Testamento. No se ven tanto en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Retrocedo un poquito acá. Se ven en el Antiguo Testamento, no se ven tanto en el Nuevo Testamento, no se ven casi. La palabra ayuno es más, no se menciona casi, salvo en primera o segunda de los Corintios que Pablo lo dice, en hambre, en ayunos, ¿no? Desvelos y ayunos. Entonces, no se habla mucho del ayuno, pero el Señor entendía que nosotros íbamos a ayunar, ¿no? No es obligatorio en el Nuevo Testamento, pero el Señor entendía que nosotros íbamos a ayunar. Por ejemplo, Mateo 6, ¿no? Mateo 6 dice, cuando ayunes, ¿no? Cuando ayunes, pero tú cuando ayunes, entonces está hablando de que se supone es igual que la oración, ¿no? Y tú cuando ores, eso está en Mateo 6, lo puedes leer. Tú cuando ores, ¿no? Y ahí va a decir esto de Mateo 6, a partir del 16, si mal no recuerdo, dice, tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros hacemos ayuno y estamos con nuestra cara lánguida, ¿no? O sea, con nuestra cara de hambre, ¿no? Con nuestra cara de hambre estamos ahí. ¿Y para qué? Para que alguien te pregunte, oye, ¿qué pasa? ¿No? Te veo, ¿qué pasa? No, estoy ayunando, hermano, ¿no? Sí, amigo, estoy ayunando. Sí, sí, por favor, no me den nada. O sea, y lo hacemos para mostrar nuestra apariencia de piedad. Nuestra apariencia de piedad, nuestra apariencia de que estamos súper espirituales, súper religiosos, y cuánto amamos al Señor que nos sacrificamos por Él. ¿Ya? Y eso es hipocresía, mis hermanos, ¿ya? Eso es hipocresía. Nosotros tenemos que arreglarnos, ¿no? Tenemos que arreglarnos y salir, no pasó nada acá, gloria a Dios, este es mi motivo, así que, Señor, por favor, estoy ayunando por este motivo, así que me voy a entregar de lleno a este motivo. Y ahí justamente es donde entran los
algunos motivos, ¿no? Uno, fortalecer la oración. No puedo orar, no me nace orar, no estoy orando bien. Voy a ayunar y cuando mi cuerpo me pida comida, voy a orar. Entonces me esfuerzo, ¿no? A disciplinarme en oración para buscar la guía de Dios, ¿no? Vamos a tomar una decisión importante. Señor, necesito tu guía, ¿no? Entonces, la guía de Dios. Todo esto tiene sustento bíblico, mi hermano, pero no es el estudio del ayuno, sino estamos haciendo un barrido nada más. A veces expresar duelo. En la Biblia hay mucho que expresa duelo, ¿no? Cuando se pierde a alguien, ese dolor, el ayuno a veces trae ese consuelo. A veces normalmente ya se va el hambre, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento. Uno no tiene deseos de comer. Entonces hay que estar atento a eso porque a veces es nuestro espíritu, nuestra alma quien clama por el Señor, mis hermanos, ¿ya? No tengo hambre. Entonces no tienes hambre, oro, ayuno hasta que el Señor me dé hambre, de repente más tarde, en la noche me dará hambre, ¿no? Entonces, a veces también súbitamente estamos durmiendo y ¡plum! Nos despertamos 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. ¿Qué pasó, no? Se me fue. Ah, insomnio, tengo que tomar una pastilla. No, a veces es un llamado a orar temprano. Ora, levántate, siéntate, dobla tu rodilla, ora un rato, conversa con el Señor, dile, Señor, ¿qué estás buscando de mí? Etcétera, etcétera. Entonces te fuerzas a orar y así también en el ayuno, ¿no? El dolor, a veces el duelo nos dice, no quiero comer, Señor, voy a dedicar este tiempo a orar y a buscar tu consuelo. Liberación, protección, ¿no? Manifestar arrepentimiento y regreso a Dios también es una buena forma un buen propósito para ayunar, ¿no? Estaba perdido, me estaba apartando del Señor. Necesito ayunar hoy día. Humillarme yo mismo ante Dios. Expresar mi humillación, Señor, he sido soberbio, soy un poco autosuficiente, arrogante, no he estado confiando en ti, mi Dios. Voy a ayunar hoy día para expresar preocupación por la obra de Dios. Casi los motivos de oración casi no son egoístas, mi hermano. Casi son como para Dios. El ayuno es para Dios, no es para mí. No es para mover la mano de Dios hacia mi favor. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para ti. Pero a veces que no entendemos las razones, por qué nos pasan cosas malas. ¿Ya? Expresar preocupación por la obra de Dios para atender las necesidades de otros, ¿no? Señor, esta persona está mal, no tiene trabajo, Señor, voy a ayunar hoy día, voy a hacer, Señor, que todo esto cambie, lleguen tus bendiciones a su vida, que él se arrepienta, de repente está en pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Para vencer la tentación, consagrarse a Dios, para expresar amor y adoración a Dios. Todo es para Dios, mi hermano. Estás ayunando, tienes un propósito, es para Dios. No es para ti, no es para mí. Todo es para Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hemos aprendido un poquito más el ayuno. Bueno, no tenemos el tiempo, mis hermanos, para detallar más sobre las otras disciplinas. Hay muchas disciplinas más. Yo quiero mencionar unas que normalmente no se consideran disciplinas o no las consideramos simplemente. Una de ellas es el silencio, hermano. Una de ellas es el silencio. ¿Cómo es esta disciplina, hermano? Silencio es cuando yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me parece y yo me siento, me tranquilizo y digo, como dice el salmista, ¿no? En Salmo 41, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces nos afanamos, a veces queremos hacer cosas, nos movemos por aquí, por allá, hacemos un montón de cosas y nada nos sale bien. Entonces yo me siento, literalmente me siento, me paro, pauso mi vida. Pauso, no pauso todo el día, no me quedo dormido todo el día como un haragán, pero pauso un minuto, ¿no? Y medito, ¿no? Si bien es cierto, la meditación en la escritura, cuando hablamos de la escritura, hablábamos de meditar y hablábamos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Meditar en la palabra todo el día y no atesorarlo en mi corazón. Pero una disciplina también es tranquilo. Estoy alterado.
No es una forma oriental, mi hermano. Quiero que me entiendan esto, ¿ya? No es una forma oriental de tranquilizar. Ah, voy a contar hasta 10, 1, 2, hasta que me pase la cólera. No, no, no. Es estar tranquilo y decir, Señor, me duele esto, me duele, pero quiero estar quieto en tu presencia. Y quédate quieto. 1 minuto, 2 minutos. Cierra los ojos. Si es que quieres, cierra los ojos. Si no, mira el cielo. Es como cuando uno va a la playa a veces, ¿no? Y se queda mirando la playa, las olas van, vienen, el sonido, o viendo un río, y a veces nos relajamos. Pero relaja tu espíritu en el Señor, en silencio en el Señor. Otra disciplina, retiro. Me retiro de todo esto, me retiro. Por eso a veces en los trabajos existen las vacaciones. Las vacaciones justamente es para eso, ¿no? Desengancharse de la presión y el estrés del trabajo para dedicarme a mi casa, dejarme del recaso, dedicarme a quedarme, estar tranquilo en mi casa, en mi hogar, o de repente viajar, conocer otros sitios, ¿no? A veces viajamos y nos estresamos más, ¿no? Pero a veces viajar, conocer otro sitio, ver otro paisaje, otros climas, entonces nos ayuda también. En el plano espiritual es parecido. Pauso todo, estoy mal, me siento en un desierto, no lo sé. Hago un retiro. Hay personas que hacen retiro dentro de las iglesias, por ejemplo, los famosos retiros, ¿no? Los famosos retiros o no recuerdo ahorita cómo les llaman, retiros, encuentros también le llaman, ¿no? Encuentros también, ¿no? Retiros o encuentros. Se van a un lugar diferente, de repente un club campestre, donde se dedican a la oración, a la lectura bíblica, al estudio bíblico, ¿no? Pastores que se reúnen y dicen, nos salimos de la ciudad, nos vamos a un pueblo. Se van a un pueblo, a un club campestre, lo que sea, con un propósito, ¿de acuerdo? Es un propósito, buscar encontrarme con Dios. Por eso que les decimos encuentro. Me retiro de todo esto y hago un encuentro. Hay personas, por ejemplo, que hacen un retiro dentro de su iglesia local, ¿no? Vamos a planificar sobre el futuro de nuestra congregación y vamos a estar todo el sábado o todo el domingo acá. Pero con ese propósito de buscar la guía del Espíritu Santo y no sean nuestros planes, sino los planes de Dios los que plasmemos. Y se retiran y hacen eso. Interesante. ¿Te puede hacer un retiro familiar? Sí, hay congregaciones muy lindas, mis hermanos. Yo recuerdo unos hermanos que vivían o viven por, no recuerdo, Paramonga, Barranca o Mala, no recuerdo. La cosa es que este hermano cedía su casa, que era una casa campo, ¿no? Tenía una casa grande, como un pequeño ranchito, y invitaba a los hermanos, vamos a ir el fin de semana a la casa. Y algunos llevaban pollito, chanchito, cositas así para hacer parrilla. Iban todas y cantaban alabanzas, y estaba el hermano tocaba la guitarra. Hace poco justamente me compartieron un video unos otros hermanos que tienen su casa así también campestre y cantando, ¿no? Y toda la familia cantando alabanzas, él tocando la guitarra y todos cantando alabanzas, alabanzas. Y yo decía, qué bien, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Y aprendernos las letras también, pues, de las alabanzas, ¿no? De los coritos y todo esto. Y un ambiente lindo, es una forma de retiro. Otra disciplina es escribir un diario espiritual, ¿no? Alguna vez hacíamos el libro de oración, teníamos un cuadernito de oración y también un cuaderno, yo tengo un cuaderno de apuntes, por ejemplo, ¿no? Yo he dejado de tomar apuntes ahí desde que, bueno, ya la computadora nos ayuda en eso, ¿no? Pero hacer un diario y escribir nos ayuda mucho más, mi hermano. Hoy día tuve esta tentación, hoy día el Señor me dio esta palabra, hoy día estuve triste, pero el Señor me animó con esto. Y escribo, y es algo que me ayuda, y me ayuda a mí, ¿no? Porque yo lo leo o lo vuelvo a leer y digo, mira, así estuve acá, mira cómo el Señor me sostuvo en este tiempo, ¿no? Y derramo mi corazón en tinta y papel, que es una forma bonita de una disciplina. Obviamente todas estas cosas demandan tiempo, ¿no? Y a veces justamente eso es lo que no tienen o nos roba el tiempo otras cosas, ¿no? Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, el mismo trabajo, etcétera, etcétera, nos roba tiempo, pero justamente es una disciplina y por eso se llama disciplina espiritual. Otra disciplina, hermano, aprendizaje. El aprendizaje es otra disciplina
y el aprendizaje es un impulso natural del creyente. Un creyente verdadero, genuino, tiene el interés de saber y conocer al Señor. Por eso que es algo contraproducente que en las iglesias, por ejemplo, una iglesia donde hay 100 miembros, solamente 5 estén estudiando. ¿Cuántos deben estar estudiando? 100. Ya bueno, digamos 90, pues al menos. Por eso que hay iglesias numerosas y las aulas de la academia bíblica, del instituto bíblico o de los cursos bíblicos están vacías. Uno, que dos, que tres hermanos por ahí que tienen el interés. Eso se refleja, eso es un mal reflejo. Por el ministerio, ¿cuántos somos del ministerio? Y solamente ustedes han decidido estudiar. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, hay que ser consciente pues que no podemos estudiar los 7 días de la semana, no podemos llevar todos los cursos, no podemos estar llevando tantos cursos tampoco. Ese es caer en el activismo eclesiástico. Pero hay hermanos que definitivamente no tienen esa excusa y no estudian nada. Y sin embargo, son los primeros en preguntar, hermano, estoy pasando esta prueba, estoy pasando, cuando ya lo hemos estudiado. A veces, hermanitos, a mí me preguntan, hermano, mira, ¿qué debo hacer con referencia a este tema? ¿Cómo debo, qué decido, qué hago? Y plum, le mando un link del video que está en YouTube, pum, le mando, hermano, mira este video y me das tu opinión. Hermano, mira acá, pum, le mando el video. Ya están los estudios, están en YouTube. Pero no queremos aprender o no quieren aprender. Entonces, el aprendizaje se vuelve también una disciplina espiritual. Ofrendar, mis hermanos, es una disciplina espiritual. No sabemos ofrendar. Nos va mal económicamente porque no sabemos ofrendar. No sabemos ofrendar. No somos disciplinados. Ofrendar es una disciplina. Ofrendar es como un músculo. Cuando ese músculo está atrofiado, yo no puedo levantar algo. Vamos a poner mi brazo, ¿no? Yo no puedo levantar una silla. No puedo levantar una silla porque el músculo de mi brazo está atrofiado. Pero si yo poco a poco comienzo a ejercitar, ese se vuelve un músculo espiritual. Y se me hace fácil. Entonces, ¿qué debo hacer? Aprender a ofrendar. Ofrendo a mi iglesia local, a los misioneros. Tenemos un estudio sobre las ofrendas. Tenemos un estudio sobre el diezmo también. Te animo a verlo, está en YouTube. Diezmo 1, diezmo 2, diezmo 3, diezmo 4 creo que hay. El primero es el más largo, porque aclaro todo lo que se tiene que entender en relación al diezmo, que mal se ha entendido. Por eso que la disciplina no es diezmar acá. La disciplina acá es ofrendar. ¿Cuánto debo ofrendar? Lo que has propuesto en tu corazón. ¿A quién debo ofrendar? El Señor te debe guiar. Pero debes ofrendar, porque si no te vuelves como el mar muerto, que recibe, recibe, recibe y no das. Y por eso que el mar muerto es mar muerto, ¿no? Haciendo la analogía con el mar de Galilea, que es rico, pero el mar de Galilea sigue fluyendo y sale el río Jordán y tiene otros afluentes. Pero el mar muerto no tiene afluentes. Esta que recibe, 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 recibe. Entonces, haciendo una analogía ahí con la geografía de Palestina. Entonces, hay que aprender, hay que disciplinarnos. La ofrenda duele, a veces duele, hermano. A veces duele. Pero el Señor es fiel. Y hay tanto por aprender en la ofrenda. Vean el video de diezmo. Se los voy a volver a compartir. ¿Ya? Entonces, hay que aprender a ofrendar. Hay que disciplinarnos en ofrendar. Y el Señor es fiel. Y el Señor nos bendice. Y es una forma de entrar en los negocios del Señor. Los negocios en el mundo, mi hermano, es compra barato, vende caro. Compra algo y véndelo, pero obtén ganancias. Invierte, pero ten un porcentaje de ganancia. Entonces, ese es el mundo, ese es en el mundo, ¿no? Entrar en los negocios del mundo es conocer eso. Es conocer eso. Nadie compra caro para vender barato, pues no, ese sería un mal negocio en el mundo. Pero ese es en el mundo. Para entrar en la economía de Dios, en los negocios de Dios, solamente hay que cumplir la ley de la siembra y la cosecha. Más bienaventurado es dar que recibir. Ley de la siembra y la cosecha. Más bienaventurado es dar que recibir. Lo que siembro cosecho. ¿Cómo voy a cosechar si no he sembrado? ¿Qué dice el salmista? Tira tu pan al río y después de un tiempo lo volverás a encontrar. ¿Cómo es eso?
Normalmente uno tira algo al río y el río se lo lleva y ya nunca más lo vuelves a ver, ¿no? Termina en el mar incluso. Pero dice el salmista, o el proverbista, no recuerdo, que tú tiras tu pan al río y lo volverás a encontrar, dice. O sea, todo lo que tú des desinteresadamente, sin esperar recibir, es más, las ofrendas deben ser por lo general así, ¿no? Porque si yo hago una ofrenda diciendo, bueno, lo voy a ofrendar, hermano, porque de repente el futuro me va a poder retribuir, ¿no? Entonces, esa ofrenda no sirve, es una ofrenda interesada. Es como el diezmo de Jacob. Señor, si tú me cuidas, me prosperas, yo te voy a diezmar, ¿no? De todo lo que me des, ¿no? Es una ofrenda interesada. Entonces, siembras, cosechas. Das desinteresadamente, vuelve. Así es. Esa es la economía de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y último, mis hermanos, hay muchas más disciplinas, pero yo creo que he mencionado varias nuevas. Es la perseverancia. El cristiano verdadero persevera. Nos podemos desanimar, podemos flaquear, queremos patear el tablero, pero el cristiano verdadero persevera. Muy bien. Ahora van a pausar el video, ¿no? Y pasar a responder las preguntas. Muy bien. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.